Esta cámara que ustedes van a ver a continuación es una cámara que la vimos muchas veces. E incluso recuerdan que en ese momento muchos sospechamos de un auto gris. Un auto gris. Yo sigo sospechando de ese auto gris. Aunque hay fuentes de la causa que dicen que estaría descartado. A mí me da una sospecha el auto gris, que va para un lado, vuelve para el mismo lado. Pero ¿saben? ¿Vieron que en un momento nosotros decíamos, ¿a quién le tienen miedo los chicos? Algo vieron los chicos. Estaban siendo perseguidos. No nos equivocamos. Estaban siendo perseguidos. Vamos a ver el video. Ahí podemos ver cómo vienen de la mano. Ahí pasa el auto gris. Si ustedes lo ven, pasa por un lado, pasa muy lento. Ellos miran. Yo estoy segurísimo que estaban muy perseguidos. Ya hubo otros episodios, según relatan testigos, en los cuales la habían perseguido. Un encuentro en un supermercado donde no habrían terminado bien las cosas. Pero miren qué despacito pasa ese auto. Y ese mismo auto, luego pasa para el otro lado. ¿Ven esa bici? Ese aparentemente sería el hermano de Paloma. Vamos a agrandarlo. Voy a agrandarlo lo más que pueda. ¿Pueden ver cómo pasa la bici? Y cómo está Paloma y Josué, que se quedan parados mirando, porque lo veían venir. Aparentemente el hermano habría confesado de que él es el que pasa en bici. Raro que lo confiese ahora, ¿no? Y detrás vuelve a pasar el auto, para el mismo lado donde se va el hermano de Paloma. Como ven, no pasa prácticamente nada de tiempo, es todo a la vez. Se quedan parados los chicos, claramente, porque tenían miedo, venían encaminados muy bien, y cuando ven algo raro ellos se paran. Vamos a darlo de vuelta, vamos a adelantar un poquito. Ahí ven el auto, ¿ven? Acá mi productora me dice que les recuerde que el mismo padre luego dice que el hijo termina pidiendo una bici prestada para salir a buscarla por la noche. ¿Recuerdan esa historia? Que incluso la hermana de Josué lo destaca. Dice, no, y es el hermano, porque la policía no hacía nada, que el hermano tuvo que andar por todos lados en bici buscando a su hermana, buscándolo a Josué. Y para hacer eso tienen que pedir una bici prestada, supuestamente. Esto es a las 21:30 más o menos. 21:30. Y esto habría sido por la tarde. 18:05 de la tarde. Ahí lo vemos a los chicos cruzando. Miren cómo mira el auto gris. Mira para el otro lado. Paloma se ve claramente que mira para el otro lado. Y ahí seguramente vio que venía el hermano en bici. Ahí se suelta porque ve que el hermano viene en bici. ¿Lo ven? ¿Ven cómo mira? Ven que el hermano viene en bici. Está mirando para ese costado, Paloma. Ahí pasa el hermano. Ustedes dirán, ¿por qué tantas mentiras, no? Yo me pregunto, ¿por qué tantas mentiras? ¿Por qué tanto encubrimiento? ¿Por qué no lo dijo en una primera instancia? ¿Ahora resulta que ya tenía una bici previamente? Vamos a ver, vamos a seguir viendo el video. Esto quiero aclarar que nos estamos guiando por las supuestas declaraciones que hizo en la justicia el hermano, ¿eh? De hecho, les voy a mostrar que ya ha sido publicado en algunos medios de comunicación. Bueno, según se pudo saber, el hermano de Paloma, Santiago Gallardo, confesó en su declaración de esta semana ser quien pasó con su bicicleta por al lado de los chicos minutos antes de ser asesinados. En la imagen de una cámara de seguridad se observa que los menores iban agarrados de la mano hasta que el chico pasó y se soltaron, en señal de que ocultaban su relación. Y también lo importante es que esta persona ocultó que los estaba siguiendo. Esto se relaciona a la prueba que demostró que el celular de la chica tenía GPS y que cada cierto tiempo sus padres observaban los movimientos de la menor. Desde un comienzo todo se centró en un auto gris, que también circuló por el lugar según antes del triste final. Pero por el momento ese vehículo estaría descartado de la causa, dice según este medio de comunicación. Este dato aportado podría darle un giro sorpresivo a la causa, debido a que la declaración del joven desmiente que no sabían que los chicos eran novios. Además, genera estupor debido a que pasó por al lado de ellos antes de sus crímenes. Bueno, creo que lo más importante de todo esto no es solo esto, sino el conjunto, ¿no? El conjunto de mentiras que hemos demostrado en este canal en todos estos días. Creo que esto es como la frutilla del postre, ¿no? Entonces, es evidente que tanto la madre, el padre y el hermano estarían fuertemente comprometidos en esta investigación. Por los dichos, por todo el material que se ha encontrado y básicamente porque es contradictorio lo que dicen, ¿no? Ya con los tres hechos que yo le estoy mencionando,
claramente yo creo que el juez los podría detener, porque hay un falso testimonio. Han planteado falsas hipótesis. Han mentido, no una vez, en numerosas oportunidades han mentido. Y han ocultado información importante. También podríamos pensar que si el hermano vio a su hermana, sabía que no había sido secuestrada de la plaza en un auto rojo. Es algo que estoy pensando ahora. Por lo cual, estaría demostrando que la teoría, la hipótesis del auto rojo, fue plantada intencionalmente por el padre y el hermano. Y la madre. No hubo nunca un auto rojo. Y el hermano sabía que no habían sido secuestrados de la plaza, porque los vio momentos después en otro lugar. Entonces, yo creo que debemos preguntarnos por qué han mentido en un montón de cuestiones. Y yo no tengo duda que en cualquier momento podrían ser detenidos. Creo que la justicia debería apurarse, porque sinceramente con el nivel de doctrinas y coerción que maneja esta familia, yo creo que hay un claro riesgo de que esto termine mal. Recuerdan las doctrinas, ¿no? El rapto, la salvación, antes del apocalipsis. Yo, sinceramente, si fuese el juez o el fiscal, ya estaría trabajando en detener a toda la familia, porque no solo corre riesgo la investigación, sino creo que podrían incluso llegar a atentar contra sus propias vidas. Porque recuerden que están tan radicalizados que ellos creen que esto es un paso más hacia la redención. Esto es lo que pone a la vista del ojo público ante todas las sociedades, cómo las autoridades no están capacitadas en la problemática y claramente necesitan gente capacitada en la problemática para resolver este tipo de crímenes que pueden llegar a estar vinculados al accionar de un grupo o una organización coercitiva. Lo estamos demostrando hace mucho tiempo. Por lo cual, yo creo que sería fantástico tomar de ejemplo este caso y otros en los cuales se ha participado sin acceder a la causa judicial como prueba para demostrar de que necesitamos un organismo especializado de lucha contra las organizaciones coercitivas federal que pueda participar en todo el país ante posibles casos donde actúe un grupo o una organización que utilice persuasión coercitiva para vulnerar derechos o cometer delitos como este. Yo sinceramente creo que estamos viviendo horas decisivas en este caso. Ojalá no me equivoque, soy humano, puedo equivocarme, pero sinceramente les vengo diciendo desde el comienzo cuáles son las dos hipótesis posibles en este caso. Una era un crimen llevado adelante por un grupo de personas con sus facultades mentales alteradas por consumo de sustancias o doctrinas coercitivas. Yo creo que cada vez hay menos dudas. Puedo equivocarme, pero creo que las pruebas son contundentes. Contundentes. Veremos qué hace la justicia. Yo, la verdad, me estoy guardando muchas cuestiones. Me lo han pedido y lo he entendido. Por eso ayer también me he guardado. Rosario también se ha guardado, porque estamos colaborando con la causa. Y si se resuelve, es gracias a este canal, aunque ustedes no lo crean. Es un canal distinto. Hacemos contenido educativo, concientización, prevención. En este canal se lleva adelante una lucha que otros canales de YouTube no se llevan. No es algo normal. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.